¿Por qué los demonios le pidieron permiso a Jesús para ser enviados a los cerdos? ¿Sabían los demonios que esos cerdos serían inmediatamente ahogados? ¿Era un endemoniado gadareno o eran dos? Aquí la explicación sobre la historia que siempre ha dejado perplejos a muchos. No todo el mundo conoce esta historia, así que probablemente deberíamos leer esa sección de Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Será posible que una comunidad vea llegar al gran libertador y le diga que se vaya? Los demonios saben quién es Jesús, lo llaman el Hijo de Dios, Mateo 8:29. Saben que Él tiene poder absoluto sobre ellos y puede elegir echarlos o no y decidir a dónde van. No hay negociación aquí como si fueran socios iguales en la mesa de negociaciones. Jesús es superior y ellos lo saben. Los demonios saben que en el futuro están destinados al tormento final. Se preguntan si Jesús ha venido para iniciar ese juicio final. Dicen: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. El hecho de que había una manada de cerdos cerca muestra que estamos en territorio gentil, ya que los judíos consideraban a los cerdos como inmundos y no los criaban para comida ni nada. Deuteronomio 14, versículo 8 habla acerca de esto. En otras palabras, este es uno de esos raros momentos en los que Jesús se acerca al mundo gentil como un indicador del hecho de que su ministerio resultará en una misión global para todos los pueblos del mundo. Mateo 28, 19 al 20. El hecho de que los demonios suplicaran ser enviados a los cerdos muestra cuánto odiaban vagar por el mundo sin ninguna habitación. Esto parece señalar cuán malvados son y cómo la maximización de su maldad proviene de entrar en cualquier tipo de ser que puedan tener para arruinar sus vidas. Los demonios no podían haber visto que su nueva morada, los cerdos, de repente correrían colina abajo y todos se ahogarían, porque de hecho, si lo vieron venir, no lo habrían pedido. Y por lo que sabemos de Jesús en los evangelios, Él habría sabido lo que estaba a punto de suceder, de modo que lo que temían los demonios, es decir, que Él estaba aquí antes de tiempo para comenzar su juicio final, era cierto. Los demonios pensaban que se iban a quedar a vivir en los cerdos, no sabían que estos correrían hacia el mar, y el hecho de que los cerdos se hayan perdido en el mar indica que probablemente Jesús los estaba sentenciando al abismo. Aprovecho ahora para pedirle, pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. Regálenos un like y comparta este contenido con todos sus conocidos. Gracias por su tiempo. Los dos últimos versículos son muy sorprendentes y creo que nos animan a ir más allá en nuestros pensamientos. Los pastores huyeron y entraron en la ciudad, contaron todo, especialmente lo que les había pasado a los endemoniados, Mateo 8:33. En otras palabras, pusieron en primer plano la liberación, la salvación, la libertad y la sanidad. He aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región, Mateo 8:34. Jesús exige una elección: ámalo a Él y a su salvación, o ama tu prosperidad y tus riquezas. Y la comunidad solo mira lo material.
La segunda cosa asombrosa que sucedió fue que una gran manada de cerdos fue destruida. Ahora bien, esto debería hacernos reflexionar sobre otra situación en la Biblia en la que Satanás intentó negociar con Dios. En los 2 primeros capítulos de Job, Satanás pide permiso para afligir a Job y Dios le dio permiso a Satanás, lo que resultó ser una prueba de la fidelidad de Job a Dios. Ahora, me parece que eso es más o menos lo que está pasando aquí. Jesús viene a este mundo gentil. Él vence al diablo. Él libera al prisionero, pero también les quita una manada de cerdos, el sustento, la riqueza a algunos en la comunidad. Obliga a elegir la prosperidad sobre el amor y el dinero sobre Jesús, o el amor por las posesiones y la riqueza que se obtiene de estos cerdos. Y para nuestro total asombro, les ruegan a Jesús que abandone su región. Me parece que la historia tiene varios niveles de significado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús triunfa sobre los espíritus inmundos. Jesús libera a los cautivos y da esperanza a las personas desesperadas, incluso a las personas gentiles. Ahora bien, mientras Marcos capítulo 5 versículo 2 dice que a Jesús le salió al encuentro un hombre con espíritu inmundo, al igual que Lucas, sin embargo, Mateo capítulo 8 verso 28 dice que vinieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿Hay contradicción en estas escrituras? ¿Cuántos eran realmente? ¿Qué pasó aquí? Ciertamente, señores, quiero empezar diciendo que no existe ninguna contradicción en las Sagradas Escrituras, y si aparece algún o algunos textos que presenten una supuesta contradicción, permítame decirle que dicho o dichos textos tienen una interpretación bíblica adecuada, que explica claramente su significado. Por eso es importante la hermenéutica. En cuanto a la segunda pregunta, quiero afirmar que se trataba de 2 personas, las cuales estaban endemoniadas. No era uno, eran 2 personas endemoniadas. Entramos a la tercera pregunta, ¿qué pasó ahí? Ciertamente, mientras 2 escritores, Marcos y Lucas, hablan de una sola persona, otro, Mateo, dice que eran 2, y estamos de acuerdo de que eran 2. Ahora bien, primero hablemos de una figura retórica o literaria denominada condensación. La condensación es un recurso literario común y consiste en abreviar un relato para concentrar la atención en los puntos principales, recurso que tiene como propósito llamar la atención de algo específico en una narración. Por ejemplo, Marcos y Lucas, quienes no escriben a los judíos, como lo hace Mateo, hacen una condensación con el propósito de concentrar toda la atención del lector en el principal endemoniado. Podría ser que el principal demonio estuviese en esa persona y era quien hablaba, era quien mandaba, y esa persona interactuó más con Jesús que el otro. Por tanto, Marcos y Lucas mencionaron a un endemoniado en vez de los 2. Este sistema es muy utilizado en los evangelios, resumen un relato, dejando de lado algunos detalles. Al utilizar la condensación, un evangelio nos puede acercar a algunos hechos con el objetivo de resaltarlo. Por tanto, aquí Lucas y Marcos realizan una condensación en la historia de los endemoniados gadarenos, presentando a uno, pero Mateo presenta la historia sin ninguna condensación, es decir, mencionando a los 2 endemoniados. Los evangelios fueron escritos por 4 escritores diferentes y sus formas de relatar los hechos varían de uno a otro sin cambiar el mensaje central. Es como es el caso de 2 periodistas, por ejemplo, que están reportando un accidente. Los 2 darán la noticia y su información variará de acuerdo a la cantidad de datos que cada uno recopile. Sin embargo, el accidente no dejará de ser accidente. Puede ser que uno de ellos llegó a las 7 de la mañana y vio a 2 personas que fallecieron y en su noticia relató 2 personas que fallecieron. Otro llegó en eso de 6:30 de la mañana y los familiares han retirado a uno de los cadáveres y a este le dicen que hay un muerto y asimismo relata que en el accidente solo había un muerto. En el caso del relato de los endemoniados fuera un problema grande si Marcos o Lucas dijeran que solamente era un endemoniado y que negaran que fueran 2, lo cual no sucede, ninguno contradice al otro. Pero Jesús exige una elección, ámalo a Él y su salvación, o ama tu prosperidad y tus riquezas, es decir, tus cerdos. Ellos fallaron, reprobaron la prueba. Si los parqueros eran gentiles,
Quizás Jesús estaba usando este evento milagroso para mostrarles la malicia de los espíritus malignos bajo cuya influencia vivían, así como para mostrar su propio poder y autoridad sobre la creación. En cualquier caso, los propietarios estaban tan aterrorizados de estar en presencia de tal poder espiritual que no pidieron restitución por la pérdida de su propiedad y le rogaron a Jesús que se fuera de la región. La gente estaba asombrada, pero no se arrepintió. No querían más a Jesucristo. Esto muestra la dureza de sus corazones y su deseo de permanecer en el pecado. Quizás la inconfundible diferencia entre los salvos y los no salvos fue una lección objetiva para los discípulos y todos los que presenciaron el evento. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones. Regálenos un like y compartan este contenido con todos sus conocidos. También visiten nuestra página web noticiasdelfin.com, donde hay noticias internacionales ligadas a las profecías bíblicas. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.